Hola a todos y a todas y bienvenidos a un video más. ¿Cuántos padres de familia aún se acuerdan de la primera vez que su bebé repitió la palabra papá o mamá? El niño aprendió esa palabra oyéndolos repetirla muchas veces y al final logró imitar el ejemplo. Quizá no le hayamos enseñado conscientemente la palabra y sin embargo aprendió a copiarla, ilustrando así lo poderoso que es el ejemplo como herramienta para enseñar a otros. Durante la mayor parte de nuestra vida continuamos aprendiendo de este modo. Imitamos los ejemplos observando a los demás, a nuestros padres, a nuestros maestros, más tarde a compañeros de trabajo, hermanos de la iglesia. Nuestro Creador sabe que somos de esa manera, por lo que nos dejó como modelo a su propio Hijo, quien llevó una vida perfecta que debemos esforzarnos por imitar. Jesús mismo se aseguró de que su ejemplo fuera observado por sus discípulos, como cuando les lavó los pies. En Juan 13:15 dice: porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Pablo también entendió el poder del ejemplo y se aseguró de que donde quiera que predicaba el Evangelio, su conducta fuera intachable, irreprochable, un digno modelo para la vida de otros. Eso lo podemos ver en Filipenses capítulo 3, versículo 17, donde dice: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Donde vio hermanos y hermanas sirviendo de buen ejemplo, como los tesalonicenses, también se aseguró de que otros lo notaran. Dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículos 6 y 7. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Entonces, procurando dar un buen ejemplo a nuestros propios hijos, estamos siguiendo los pasos de nuestro mismo Maestro y su gran apóstol. Es importante que los padres cristadelfianos apreciemos desde el principio que los hijos son tanto una bendición de Dios como una responsabilidad, nuestra responsabilidad, hasta que llegan a la edad adulta. Si queremos que nuestros hijos crezcan amando a Dios y a su palabra, entonces tenemos que comprender que la enseñanza de los fundamentos descansa firmemente en nosotros los padres, y que no recibimos más que una sola y única oportunidad de influir positivamente en el carácter de nuestros hijos. Si dejamos la educación espiritual en manos de alguna niñera, algún niñero, algún familiar, alguna otra persona, especialmente en los primeros años, no podemos realmente decir que estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad como padres creyentes, porque es poco probable que este procedimiento proporcione el ejemplo correcto para nuestros hijos. Alguien les da la educación, pero nuestros hijos ven en nosotros el ejemplo o ven como ejemplo que no les estamos enseñando la palabra correctamente. La mente de un niño es como una esponja que absorbe todo lo que toca. ¿Qué es lo que queremos que nuestros hijos absorban como esponjas en sus días de formación? Un ejemplo en el que tenemos control, que es nuestro propio ejemplo, o el ejemplo de una persona sobre el cual no tenemos control. El mismo principio continúa siendo válido cuando los hijos están en la escuela. En esas horas, cuando están con amigos y maestros en la escuela, es poco probable que sean influenciados para bien, por lo que las pocas horas entre su regreso de la escuela y a la hora de dormir adquieren una importancia determinante. Es nuestra breve oportunidad de restablecer un buen ejemplo que puedan seguir y que puedan contrarrestar cualquier influencia negativa a la que han sido expuestos durante el día. Es imprescindible que demos a nuestros hijos un buen ejemplo constante, invariable, consecuente. Si nuestra conducta es variable e inconsecuente, nuestros hijos lo van a notar rápidamente, aún desde una edad temprana. Y nuestra capacidad de influir positivamente sobre ellos va a disminuir en la misma medida. Para ellos no vamos a ser diferentes de los fariseos, quienes dicen y no hacen, como está en Mateo 23:3. Nuestra inconstancia va a enviar un mensaje de que los principios que pretendemos enseñar a nuestros hijos no son realmente importantes después de todo. El método de hagan lo que yo digo y no lo que hago, de enseñar a nuestros hijos, va en contra de las mismas cualidades de carácter que estamos tratando de inculcar en ellos. Puesto que si no practicamos personalmente lo que enseñamos, ¿por qué habrían de hacerlo ellos? Pensemos en la situación en la que el rey David se vio envuelto después de su pecado con Betsabé. Su propio mal ejemplo no solo les indicaba a sus hijos que podían comportarse como quisieran, sino que dejó a David casi
desprovisto de autoridad moral necesaria para corregirlos cuando se desencaminaron. ¿Queremos que este proceso se repita en nuestra propia familia? Quizá Pablo tenía en mente el caso de David cuando le dijo a los corintios que ellos eran buenos para decir a otros lo que tenían que hacer, pero no aptos para dar un ejemplo de buena conducta. En 1 Corintios 4, del 14 al 15, Pablo dice: No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados, porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Pablo claramente veía una diferencia entre un instructor o un ayo o un guía y un padre. Un instructor simplemente dice a sus alumnos lo que deben hacer, mientras un padre enseña a sus hijos lo que deben hacer, demostrándolo primero con el ejemplo. Eso es un buen líder, un buen guía. Y eso es lo que Pablo continúa haciendo en el versículo 16. Por tanto, os ruego a que me imitéis. Esto mismo se aplica para con los padres de familia. La instrucción de nuestros hijos en los caminos de Dios no dará resultados si solo les decimos la palabra de lo que tienen que hacer y no lo practicamos nosotros mismos. Es imprescindible que nuestra conducta sea consecuente con nuestras palabras. Hay muchas cosas que podemos hacer conscientemente con nuestros hijos y que les van a servir de buen ejemplo a lo largo de la niñez. Se pueden hacer las lecturas diariamente, es la más clara señal para nuestros hijos de que el mensaje de Dios es importante para nuestras vidas. Todos los días. Para el niño pequeño, leerle una historia bíblica a la hora de acostarlo puede ser el comienzo de este proceso, el cual se va a convertir en una discusión más madura acerca de la Biblia a medida que el niño vaya creciendo. Orar juntos, tanto en los tiempos de comida como al final del día, para mostrar nuestra confianza en Dios y el agradecimiento por lo que Él nos da. Asistir a las reuniones, a las clases, a otras actividades de la iglesia. Nuestro propio grado de participación en la iglesia envía un fuerte mensaje a nuestros hijos sobre la importancia que tiene la familia espiritual para nosotros, según nos entreguemos de lleno a ella o solamente una actividad marginal. Analizar el lenguaje que usamos. No se trata solo de no decir malas palabras delante de los pequeños, sino evitar conscientemente pronunciar palabras y frases que no concuerden con nuestra profesión de tratar de seguir a nuestro Señor Jesús. En realidad, antes de volvernos padres, estas actividades debieron haber sido una buena parte de nuestra vida, desde que nos bautizamos como discípulos de nuestro Señor Jesús. Sin embargo, al incluir a los niños en la lectura bíblica, las oraciones y otras actividades espirituales, desde edad temprana, ayudamos a establecer estas cosas como parte importante tanto en nuestra vida como en la de ellos. Sin embargo, los ejemplos conscientes que proporcionamos al realizar actividades espirituales con nuestros hijos diariamente son solo la mitad de la historia. El panorama completo de nuestro estilo de vida y nuestros intereses proporciona un ejemplo inconsciente para nuestros hijos, el cual va a reforzar o minar la influencia de las cosas que hacemos conscientemente. Por ejemplo, cuando leemos la Biblia con nuestros hijos, podemos enseñarles todo lo que se refiere a la manera en que los discípulos de Jesús deben comportarse. Volver la otra mejilla, estimar más altamente a los demás que a nosotros mismos, etc. Pero podemos minar completamente estas enseñanzas comportándonos de manera agresiva al volante en el automóvil o criticando a los hermanos de la iglesia en presencia de nuestros hijos. O quizá hablamos mucho de la importancia de la iglesia y la familia, pero lo negamos en la práctica dando prioridad al trabajo o a la educación de los hijos y a nuestros propios intereses y actividades personales cuando repartimos nuestro tiempo. Para volver al lado positivo, podemos, por ejemplo, mostrar a nuestros hijos lo que es realmente el perdón de una manera totalmente inconsciente, simplemente por la manera como tratamos a los que nos ofenden. Estas son solamente ilustraciones, pero puede ser que el ejemplo inconsciente que proporcionamos a nuestros hijos influya más en su crecimiento espiritual que todas las cosas que deliberadamente les enseñamos o hacemos con ellos. Pedro dijo esto mismo no en relación a la crianza de los hijos, sino con respecto a la conversión de los esposos incrédulos. En 1 de Pedro 3, versículos 1 y 2 dice: Asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. La enseñanza que resulta de esto para los padres de familia es que debemos asegurarnos de que las cosas que hacemos deliberada y conscientemente para fomentar el crecimiento espiritual de nuestros hijos
sean complementadas por la totalidad de nuestra manera de vivir. Nuestro ejemplo se hace sentir en todo lo que hacemos y decimos, y no solo en las cosas que les enseñamos explícitamente. Todo lo que nuestros hijos ven, oyen o aprenden va a ser copiado en sus propias vidas con mayor rapidez de la que podamos imaginar, tanto lo malo como lo bueno. Por lo tanto, si nos esforzamos en ser imitadores de Dios como hijos amados, entonces nuestros propios hijos amados van a tener un buen modelo para imitar mientras los criamos en disciplina y amonestación del Señor. Hasta aquí el video de hoy. Espero que haya sido de bendición para todos y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.